No, no os lo vais a creer, pero este es un momento histórico, porque por primera vez coches.net emite en esta nueva plataforma morada. Y también en YouTube. Si queréis seguirnos en la plataforma antes mencionada, tenéis que hacerlo con coches-net. Y os preguntaréis que qué hacemos Grandenauer y yo aquí en este espectacular debut. Pues ¿Qué vamos hacemos aquí? Yo creo que vamos a hablar de un salón de coches que ha habido en el país ese que de al lado. ¿Cómo se llama? En Francia. Ese. Y la capital era... París, mon ami. Pues eso. Coches, París, Francia. Allí hemos estado. Desde aquí os lo vamos a contar. Pues sí, porque la verdad es que el lunes estuvimos en París. Mirad, los salones siempre tienen un día previo que es el día de prensa. Es el día que va la gente importante, es decir, vamos, todos los medios, y además estaba Macron, que es un señor que manda mucho por allí. Y están también los CEOs de todas las compañías, y es el día que se empiezan a desvelar todas las novedades. Lo que pasa es que este Salón de París ha sido poco distinto de lo que recordábamos de antes de la pandemia, ¿verdad? La verdad es que sí, porque para empezar porque han faltado muchos importantes grupos europeos y japoneses, bueno, orientales en general, porque tampoco ha habido coreanos prácticamente. Y entonces ha sido quizás un salón más francés que nunca, pero al mismo tiempo con ausencias importantes dentro de las grandes marcas francesas. Y tú ya sabes cuál es la más importante aquí. Sí, de hecho Citroën no estaba. Y la verdad es que la primera reflexión que tenemos que hacer cuando volvemos de un salón así, que ha sido más que un salón, ha sido como una entradilla, digamos, es un símil muy malo, pero ha sido eso, porque es cierto, prácticamente no había nadie. Estábamos acostumbrados a los grandes salones de antes de la pandemia, el Salón de Ginebra, el Salón de París, el de Frankfurt, el de Tokio, en el que estaban prácticamente todas las marcas. En realidad, cuando una no iba, era prácticamente la excepción. Decimos, tal marca no estará en el Salón de Ginebra, que parecía algo insólito, ¿no? Sí, y en cambio, esta vez en París, muy pocas marcas, muy pocas. Lo que decías tú, la marca francesa que faltaba era evidentemente Citroën, que no estaba, y de hecho las únicas que estaban presentes eran todas las del grupo de Renault y algunas de las marcas del grupo Stellantis, entre ellas Peugeot, DS y Jeep, pero en cambio Citroën no. Y has dicho lo de Renault. Estaba Renault con las marcas que dependen, digamos, directamente de Renault, porque de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi no estaban ni Nissan ni Mitsubishi. No. En realidad, en este salón era mucho más fácil decir qué marcas estaban que no cuáles no estaban, porque la lista de las que no estaban era enorme. Por lo tanto, un salón diferente en el que hicimos un vídeo que tenéis colgado en nuestro canal de YouTube explicando cuáles eran las novedades que estaban allí. Ahora os los vamos a repasar muy rápidamente, terminaremos muy pronto con esto y luego, si queréis, comentamos todo lo que os parezca sobre estas novedades y, si os apetece, sobre todo lo que va a llegar en este final de año y principios del año que viene, novedades que vienen y que no estaban en París. Pero nosotros somos polivalentes, podemos hablar de cualquier cosa. Somos gente de recursos. Correcto. Venga, va, empezamos un poco el repasito. Si Miquel nos coloca vídeo, este coche que veréis ahora es el Peugeot 408, que es un crossover con la plataforma del 308, con los motores del 308, motores de gasolina y motores híbridos ligeros. La versión eléctrica llegará, pero llegará más tarde, de momento no estaba todavía en el salón, y es un coche que, bueno, que cumple una función en la gama entre el 308 y el 508, pero con esta estética, digamos, crossover que ahora es la que se lleva. ¿Qué te pareció? ¿Lo viste? Sí, lo vi, muy chulo, pero chulo en el sentido de que es lo que gusta, creo yo, al público actual, porque claro, esto es una berlina, es un compacto, es un sedán, es un fastback, es un poco todo. Bueno, sí, no es ni una cosa ni otra, es un coche completamente distinto a lo que se estaba haciendo hasta ahora, pero claro, como la moda ahora tira hacia los SUV, hacia los crossover, pues Peugeot habrá pensado, pues vamos a hacer lo que realmente está queriendo el público, ¿no? Y han ido a buscar este tipo de carrocería, digamos así, de estilo coupé de 4 puertas, más levantado, con ruedas grandes, bueno, lo que se lleva ahora, ¿no? Y reaprovechando mucho los interiores, sobre todo. No se han complicado nada a la hora de hacer algo distinto. No, aunque sí es verdad, el interior es el mismo que el del 308, es exactamente igual, el mismo, pero sí que es cierto que cuando fuimos a la presentación del 408 estática nos dijeron, a la gente de diseño de la marca les dijimos, hacednos un interior para el 408, que será un coche que estará por encima del 308. Entonces hicieron este interior y luego lo bajamos al 308, de manera, en el fondo como queriendo decir, es un interior, el del 308, mejor de lo que le tocaría por segmento, porque es el mismo que lleva el 408. Venga, vamos con otro coche. Disparemos.
en Peugeot teníamos los que presentaban pero no estaban, por ejemplo. Correcto. O sea, que son el E308 y el E308 SW, que es la variante con carrocería familiar. No estaban físicamente allí, pero ya los habíamos visto, conocido y publicado con antelación. Sí. Y lo bueno es que estos ya son vehículos que emplean, o sea, es la versión electrificada del 100% 308, eléctrica. 100% eléctrica de los 308 y la versión familiar que conocemos, con la nueva plataforma grande Stellantis y además con una nueva combinación de motor y baterías que están extendiendo por toda su gama de vehículos pequeños y compactos. Sí. O sea, es el motor de 115 kilovatios, que si no me equivoco son 156 Correcto. caballos, y una batería de 51 kilovatios hora que debería dar para un poquito más de tranquilidad y no sufrir Sí. la dichosa angustia típica de los coches eléctricos. Sí. De hecho, Peugeot presentaba esta segunda evolución de su, digamos, sistema eléctrico, de batería más motor eléctrico, los dos más potentes y que además son más eficientes, siempre según Stellantis. Esta nueva, digamos, combinación de motor y batería se estrena en el Peugeot E208, que es este coche que estábamos viendo Correcto. ahora, y también en otros dos modelos pequeños del grupo. Uno es el DS3, que ha cambiado un poco, le han hecho un rediseño de estos de media vida. Le han quitado el crossback, básicamente. Correcto, sí, sí, le han quitado la denominación Ya no de se llama crossback. crossback. Exacto, ya no se llama crossback y es un coche exactamente igual que el que había. De hecho, los motores de gasolina y diésel, ahora lo veréis, el coche, los motores gasolina y diésel no cambian, el que sí cambia es el eléctrico, pasa a tener este motor de 156 caballos, con la batería más grande y por lo tanto una autonomía mayor, que eso es básicamente lo que se buscaba con este cambio, pasar de los 300 y poco a los 400. Se acerca a los como lo ven 400 ahora. como el Peugeot de 208 también. Una cosa que me llamó la atención del DS3 cuando lo vimos allí es que se ha aplicado un restyling y la gama de motores incluye un gasolina, un diésel y el plenamente eléctrico, que es el que tenemos aquí y es el que queremos venderos. Exacto, sí, sí, esto está muy claro y creo que no solo es dentro del grupo Stellantis, todos los grandes grupos intentan, cuando hacen versiones coincidentes que tienen gasolina, híbridos o eléctricos, intentan evidentemente focalizar al público hacia el eléctrico. Primero porque cuantos más eléctricos vendan, menos problemas tendrán con la Unión Europea a la hora de las multas estas que ponen por las medias de emisiones. Está claro. Y en segundo lugar porque dejan más pasta. Este coche lo conoces mejor tú que yo, así que cuéntanos un poco. ¿Hablamos del DS3 o del DS7? Del DS7, que es el que Ah, tenemos ahora en ese, pantalla. que no lo he mirado. Ese. Hombre, el DS7 estuvimos precisamente en París hace unos meses, Miquel y yo, grabándolo, y es un poco la historia que luego se ha repetido con el DS3. En realidad es un restyling del anterior DS7 Crossback, al que le han quitado el apellido Crossback. Le han hecho, sobre todo una trasera, que es lo que estamos viendo ahora mismo, mucho más atractiva, que recuerda quizás más a Porsche, no sé yo. Y un frontal un poquito más agresivo, con unas líneas luminosas que luego hemos visto también en el DS3, que le quedan un poquito así. Un frontal con una parrilla claramente más grande y sin esos marcos cromados que conocíamos de antes. Aquí se ve precisamente el detalle del frontal. Y luego se ha mantenido hasta cierto punto la gama de motores, pero no hay versiones 100% eléctricas, pero sí han sacado una versión más potente, híbrida enchufable. Ya estaba la de 225 caballos. Y creo que había una de 300 también. Sí, 300 4x4. Que esa era 4x4, pero es que ahora hay una 4x4 de 360 caballos. Sí. Que ese es quizás el punto más atractivo o el modelo al menos más prestacional. Sí, Entonces, es el mismo motor que llevaba el Peugeot 508 PSE, que ahora se pasa también al DS7. Entonces es un cambio de imagen que le viene bien porque tiene una competencia creciente, está bien que se distingan con una versión híbrida enchufable potente, pero en esencia es el DS7 que ya conocíamos y del que creo que no han tenido que cambiar mucho porque ya había gustado, incluso con... Yo creo que lo que han hecho es recatarse un poquito en los pequeños excesos visuales y de lucecitas que tenía el anterior y hacerlo un pelín más europeo, pero se nota que no han querido tocar algo que hasta cierto punto les funcionaba. Aquí hay que explicar una cosa referente al grupo Stellantis, y es que este es un grupo que trabaja solo con dos plataformas, la pequeña y la grande, es muy claro. La pequeña la tenía electrificada al 100%, es decir, hay un montón de modelos desde el Peugeot E208 que hemos visto, el E2008, el Opel Corsa E, el Opel Mokka E, el DS3 E-Tense, que ya eran eléctricos, en que ya había versiones eléctricos, y esas versiones eléctricas se han mejorado ahora con lo que explicábamos antes de más capacidad de batería y más potencia del motor. Pero por otro lado, la plataforma grande, sobre la que se construyen 308, 408, 508, el DS7, el DS9, el DS4, y luego el Opel Astra, el Opel Grandland y en Citroën el C5 Aircross, por ejemplo, o el C5X, esta era una plataforma que no estaba electrificada.
solo permitía realizar versiones híbridas enchufables, tanto en 2 ruedas motrices como en 4 ruedas motrices, con un motor eléctrico o 2 motores eléctricos. Y esta es la plataforma que a partir de ahora se electrificará. Y sobre esta plataforma llegan los nuevos Peugeot E308 en 5 puertas y en familiar, pero luego vendrán el 408, el Astra y la nueva generación de 3008 y 5008, que ya anunció Carlos Tavares, que es el director general de Stellantis, en el salón, que también llegarían en los próximos 2 años. Ahora que has dicho, has mencionado Opel un par de veces, Opel no estuvo. No. Stellantis, de hecho, solo llevó a Peugeot DS, no estaba Citroën, como hemos dicho, pero ahora lo veremos, estaba su marca americana Jeep también. Estaba Jeep, la veremos un poco más tarde, porque seguimos un poco el, Sí, el guión que teníamos. Y de hecho, nos... te quiero aprovechar para hacer una pequeña pausa, Venga. porque nos están llegando preguntas, sobre todo en el lado de YouTube. Estaban preguntándome aquí sobre un coche que no estaba en el Salón de París, pero que se presentó muy poquito antes. Nos preguntan sobre MG, en concreto el compacto MG4, que tú has visto en persona. Sí, yo lo vi, todavía no lo hemos podido probar, de hecho tenemos pedida una unidad para que nos llegue cuanto antes y podamos hacer la prueba y ofreceros la prueba. Es un coche que pinta muy bien. En realidad es un coche con un diseño muy interesante, visto tanto desde fuera como desde dentro, es un coche muy chulo. Desde fuera, sobre todo, por dentro es muy parecido a lo que hay en este segmento de compactos eléctricos, es muy Volkswagen, para entendernos, se parece mucho al ID4 por dentro, en la disposición de los mandos, es un poco, en mi opinión, es un poco más sofisticado incluso, ¿vale? Un poco más sofisticado, porque el ID3 es un coche de interior muy simple y este parece un poco mejor, mejor rematado y además con las pantallitas un poco más grandes, pero el planteamiento general del salpicadero es muy parecido, tendrá diferentes versiones tanto de batería como de motor y sobre todo tendrá un precio que arrancará en menos de 30.000 euros, con lo cual con el Moves se quedará en menos de 23.000, ¿no? De 33.000. Que ahí es donde le dan una bofetada, yo creo. No, de 23.000. Sí, le da una bofetada prácticamente a todos los demás, porque vas a acabar teniendo un coche del segmento compacto de 4,30 metros más familiar por el precio de un coche eléctrico de segmento B. Incluso un poco por debajo de según cuáles. Casi a precio de compacto de segmento C de gasolina. Sí. Contando lógicamente con ayudas y tal, pero por aquí están apretando fuerte y la primera impresión es que parece que puede competir de igual a igual, ¿eh? Sí. MG, había un par de coches en el salón, no había ningún MG4, había un Marvel 5 y otro coche, pero estaban en un stand del importador francés que trae diferentes marcas MG como marca de este tipo. MG, la marca como tal no estaba, y el MG4 Sí, yo vi el Marvel estaba. R que estaba allí puesto, efectivamente, sí. Pues nada, seguimos entonces. Venga, vámonos a Renault, que era el otro gran fabricante que estaba ahí, luego veremos el Jeep. Este coche que veis detrás de mí en las imágenes es el Renault Forever. Ford de 4 y Ever de Ever, porque en el fondo lo que pretenden es que este coche dure toda la vida, no este, sino el Renault 4. Esto es una reinterpretación del Renault 4, una reinterpretación muy bestia. Pero quedaros con la parte que está en gris mate, es decir, la parte superior, olvidaros de las ruedas, de los pasos de rueda, del levantamiento, de la vaca, pero esta silueta va a ser la del Renault 4 de serie, un coche eléctrico que llegará en 2025 con la misma plataforma que el R5, que ya se presentó hace un par de años y que todavía no ha llegado a la serie. Es una plataforma completamente nueva del grupo Renault, es como la del Megane pero un poquito más pequeñita, y sobre ella se producirán coches eléctricos tanto de Renault como de Nissan como de Mitsubishi. Y este, bueno, intenta reinterpretar un poco el 4L, como este que vemos ahora intenta reinterpretar el Renault 5. Y los coches de serie van a ser muy parecidos a estos. Insisto, el R4 sin toda esta parafernalia off-road que llevaba. Sí, porque conservaba lo que es la parte, la carrocería propiamente dicha, ¿no? La parte que se ve aquí en gris claro es la parte que conservará, se supone, de cara al modelo final. Oye, ¿qué me dices del Renault 5? Porque a mí me encanta, me trae recuerdos de la niñez. Yo tuve uno de Renault 5, fue mi primer coche comprado, digamos, por mí. Empecé con un R4 precisamente de mi padre y luego pude comprarme un R5 y la verdad es que, claro, le guardo mucho cariño. Y este me gusta mucho. Sí. Además, anunció Luca de Meo que este coche debería estar entre 20 y 25, ahí, en esa franja de precio. Yo creo que va a ser complicado, ¿vale? Él habla de baterías sin cobalto, que se abaratan un poco, de algunos otros trucos para abaratar el coche, pero ha dicho eso, que entre 20 y 25.000. Lo que pasa es que al emplear ese tipo de baterías, el problema es que quizás también la autonomía se ve perjudicada. Quizás se beneficie la longevidad, pero no la autonomía, no lo sé. Supongo que son sacrificios de un coche tan bardo. Ahora, a mí lo que me encanta es que le hayan puesto turbo
a un vehículo eléctrico. Eso, han seguido la línea de Porsche ahí, ¿no? También, con el Taycan Sí, Turbo. sí, sí. Este es el Renault 5 Turbo 3E. Le han puesto Renault 5 Turbo porque es un Renault 5 Turbo. Ya, ya. Es decir, está basado... De hecho, este coche parte de un Renault 5 Turbo del año 80 y tantos. Es decir, han cogido un Renault 5 Turbo y le han transformado completamente tanto el chasis como la disposición del motor, entre otras cosas, porque este es un coche eléctrico, que lleva un motor eléctrico de casi 400 caballos y lo han convertido en un drifter, es decir, en un coche con homologación FIA para hacer carreras de drift. Al parecer aguanta unos cuantos runs con la batería que tiene, no muchos, ¿vale? Porque este es el problema de los coches eléctricos, cuando les pisas a fondo aguantan poquito, y lo han hecho pues todavía más extremado de lo que era el Renault 5 Turbo original. Si lo homologan para calle, ¿cuántas rotondas puede hacer? No lo sé, habría que verlo. De hecho, las puede hacer todas de lado, eso sí, porque las ruedas delanteras giran 50 grados, ¿no? Le das ¡pum!, ya lo tienes de lado y vas dando vueltas. Y incorpora cámara para que te grabes haciéndolo y luego te detengan y tal. Sí. No sé, fíjate, ahí, fíjate, ¿ves? Debajo, se ve poquito, pero en el retrovisor de la derecha lleva una GoPro colgando y delante, en los faros, lleva también, en lugar de los faros, porque como no los necesitas para nada al ser un coche de espectáculo, lleva también 2 GoPros metidas. Sí. Está todo pensado. Todo. Maravilla. Sí, es tremendo esto de los coches. Está todo inventado y no lo parece. Venga, va, seguimos. Este es el Scenic Vision. Es otro concept car. Y también anuncia un coche de serie. A ver, no va a ser un Scenic, ¿vale? Olvidémonos, no va a ser un monovolumen. Va a ser un coche con la misma plataforma del Megane E-Tech actual, del Megane eléctrico, pero más habitable, más grande. Va a ser un poco más ancho, un poco más largo, con más espacio de maletero y por lo tanto, en cierta manera, un coche con un componente más familiar de lo que era el Megane. Olvidaros de estas puertas que se abren como un armario, esto no lo tendrá el coche de serie, pero la línea general sí que va a ser la misma. Sí, con esto de los vehículos eléctricos y las necesidades que tienen en cuanto a diseño industrial y tal, lo que se nota es cómo están cambiando también la morfología de estos vehículos, porque el Megane eléctrico, por ejemplo, tú lo ves, y sí es un compacto, pero es un crossover, tal, y con esto pasamos quizás a una categoría también un poco distinto. No es un monovolumen, pero tampoco es un sub... No. Se difumina todo mucho ahora. Sí, es cierto. Y eso viene en parte porque lo que los ingenieros llaman el packaging de un coche, es decir, las dimensiones, las formas globales del coche, cambian por el hecho de que los coches eléctricos tienen un piso 10 centímetros más alto, porque hay que meter una batería que ocupa prácticamente toda la distancia que existe entre los ejes del coche y entre los dos extremos, digamos, en anchura del vehículo. Eso explica que cada vez sean también más grandes. Exacto. Necesitan una base cada vez más grande. La base es cada vez más ancha, cada vez más larga, la distancia entre ejes, los voladizos se acortan, pero lo que eso obliga es a subir el coche, porque como hay 10 centímetros más debajo, el habitáculo está más arriba y por lo tanto la altura del coche acaba siendo distinta. Y eso hace que el aspecto que tienen esos coches eléctricos parezcan subs cuando en realidad no lo son y lo parecen por la altura que tienen. Que para que parezca un compacto tienes que sacrificar el techo. Exacto. Entonces, sí. Este coche que vemos ahora, que veremos ahora, es el Austral, que es un coche de serie, este sí. Ya no estamos hablando de conceptos, sino de un coche de serie que además ya hemos probado, tenéis el vídeo de la prueba en nuestro canal de YouTube. El Austral es un SUV que sustituye al Kadjar, la misma plataforma que el Qashqai, pero con unos motores distintos. Este lleva motores híbridos ligeros e híbridos convencionales. No hay híbrido enchufable, a pesar de que Renault tiene la tecnología. Dijeron que a lo mejor más tarde podría estar por ahí. Curioso. Y es, digamos, el producto estrella de Renault en el Salón de París, porque es el que se lanza ahora, y entra, digamos, dentro de una estrategia de la marca de priorizar, en cierta manera, el segmento C en detrimento del segmento B. Desde que llegó Luca de Meo a Renault, dijo, para hacer pasta hay que hacer coches un poco más grandes. Tenemos que posicionar la marca haciendo coches de este tipo. Sacarle más margen al final. Correcto. Primero lanzaron el Arcana, luego lanzaron el Megane E-Tech y ahora han lanzado el Austral. Coches que dan más dinero por unidad. Exacto. Y ahora, otro de los que han lanzado también en el Salón de París es el Kangoo E-Tech, que es la versión eléctrica del Kangoo que ya conocíamos, que ya estaba disponible como versión eléctrica para las furgonetas convencionales y que ahora para la variante de pasajeros, solo con 5 plazas, no hay versión de 7, tiene también un motor eléctrico. Llámame raro, pero a mí el Kangoo me encanta. Me parece ahora mismo de lo más interesante que tiene Renault en la gama. Hombre. Cambiamos de marca. Esta es Dacia y aquí lo que estamos viendo es el nuevo logotipo. Como veis está en todos los coches de la marca, incluido el Spring eléctrico.
Y eso es, la verdad es que es algo que no es muy habitual. Es decir, Sí, para toda la gama a la vez. al mismo tiempo, sí. No es algo que se suele ver, suele No. ser algo progresivo. Por ejemplo, un ejemplo es Peugeot. Ha hecho este nuevo logo con el escudo del león, lo ha estrenado en el 308, lo tiene también el 408, pero el resto no. Siguen manteniendo el león aquel que estaba así de pie saludando. Y ¿Vale? sorprende que lo haya hecho una marca que tiene un sentido del control de los costes Sí. tan claro. Y Sí. precisamente Dacia, que es la que mira más el coste en euros por unidad, es la que se ha decidido a cambiar Sí, de imagen aquí- completamente de Aquí golpe. lo vemos en las imágenes, estamos viendo cómo todos los coches de la marca han recibido este frontal. Claro, esto es un poco lío, porque hay que rediseñarlos todos. Son 5 coches al mismo tiempo. Sí que es verdad que son muy parecidos. Por ejemplo, el Sandero y el Jogger tienen exactamente el mismo frontal porque hasta medio coche son iguales, ¿no? El Logan exactamente igual. Pero bueno, es un esfuerzo el que han tenido que hacer. Y mientras tanto, los diseñadores de Dacia estaban haciendo esto que veis ahí. Bueno, es un poco una ida de olla de esto cuando les dices a los ingenieros, oye, haced lo que... a los diseñadores. Les decís, oye, haced lo que os parezca, lo que os apetezca, lo que os venga en gana. Y han hecho esto, que es un buggy de 2 plazas, muy simpático, con una rueda sin cámara, con materiales reciclados, con un interior en el que tienes que meter tú el móvil para tener navegador y tener ordenador de a bordo, con ese faro redondo de ahí que es extraíble y que se puede usar como una linterna. Es decir, este tipo de ideas que solo puedes hacer en un concept car. Son neumáticos sin aire. Sí, sí. Luego ya no son neumáticos. Bueno, ¿Cómo los llamamos? Son neumáticos porque son de caucho y tal, pero no tienen aire, de manera que son irrompibles y, bueno, es otra manera de plantear las cosas. Es un coche, además, que es muy Dacia porque es muy simple, es económico de fabricar, en el caso de que se llegara a fabricar, que no será el caso, evidentemente. ¿Y este qué? Hombre, aquí Alpine sacando músculo a lo grande, Sí. con un concept car, la verdad, sorprendente, porque es es un automóvil que emplea hidrógeno, pero no mediante una pila de combustible y un motor eléctrico. Lleva un motor de combustión alimentado por hidrógeno. Sí, esta es otra de las fórmulas de las que siempre se ha hablado para aprovechar el hidrógeno. Es decir, sabéis que los coches fuel cell o de pila de combustible lo que tienen son depósitos de hidrógeno y un aparato que transforma el hidrógeno en energía eléctrica y el motor que mueve el coche es un motor eléctrico. Y en cambio aquí lo que se hace, que es algo que ya intentó BMW hace muchos años, en lo que Porsche también ha trabajado, es usar directamente el hidrógeno como combustible. Es decir, aquí lo que hay es un motor de gasolina, por así decirlo, que en lugar de alimentarse por gasolina, se alimenta con hidrógeno. Se cambian los tanques de combustible líquido por tanques de hidrógeno, se reposta igual de rápido y se consiguen unas prestaciones alucinantes. Este es un coche, digamos, que avanza un poco la línea que podrían tener los futuros Alpine de altas prestaciones, que, eso sí, van a ser eléctricos. Está claro. Y además, ese en principio servirá como inspiración para futuros diseños de automóviles de competición, de resistencia, el MDH. Y la verdad es que la línea es impresionante. Sí. Y era muy grande, un coche muy Era grande. más de 5 metros de largo. Sí. Más de Y 5. más de 2 de ancho, es decir, un coche de unas dimensiones brutales. Antes de seguir, nos estaban preguntando Venga. cositas por aquí. Volvía al tema de Dacia y nos preguntaban, los automóviles Dacia llevan motores Renault actuales, antiguos o qué llevan. Evidentemente, Todos los, Renault 100%. todos los Dacia utilizan plataformas del grupo Renault, ¿vale? En concreto, todos los modelos Dacia actuales, excepto el Spring, que es un coche eléctrico que está basado en el Renault Kwid eléctrico que se fabrica en China, por lo tanto también es un modelo que en otros mercados se vende bajo la marca Renault, y el Duster, que es el único que queda, digamos, de la generación precedente. Los otros modelos de la marca, el Sandero Stepway, el Logan, que se vende muy poco en España y que vino unos meses y ahora no sé exactamente si ya se vende o no, porque es un tipo de carrocería que se vende muy poco. Y el Jogger, que es el nuevo, especie de familiar monovolumen, 7 plazas, con un poco elevado, este crossover que se vende ahora. Todos estos coches están basados en la misma plataforma, que es la plataforma pequeña que utiliza el grupo Renault. Por lo tanto, es la misma plataforma del Clio y del Captur, exactamente la misma, adaptada para el uso de Dacia, ¿vale? Pero la plataforma es la misma. Y los motores son los mismos motores que usan el Clio y el Captur. Es más, el año que viene, en 2023, llegará el primer Dacia con motor híbrido convencional, no enchufable,
que se lanzará en el Jogger y que es exactamente el mismo que ahora lleva el Clio híbrido. Otra pregunta rápida que nos hacen, con respuesta rápida, es el Peugeot 408 que hemos visto, que ¿cuándo lo vamos a probar? Eso lo pregunto yo también. Pues la presentación internacional a la prensa está prevista para los días 15 y 16 de noviembre, por lo tanto, dadnos un día para que volvamos, editemos el vídeo, lo subamos a YouTube y ahí lo tendréis, mediados de noviembre. También nos preguntan en la plataforma innombrable de color violeta, nos pregunta el amigo Harkon en Xbox, nos pregunta, ¿podéis decir cuáles serán las marcas chinas eléctricas que entrarán en Europa y que no son fabricantes independientes nuevos, sino que pertenezcan a grandes grupos industriales con experiencia en China o más mercados me ahogo? No sé si me explico, marcas de fiar, vamos. Vamos a ver, las marcas chinas son todas pertenecientes a grandes conglomerados, de los cuales el 90% son públicos, ¿vale? Es decir, de capital público. Hay alguno que es de capital privado, en China esto se lleva poco, se estila poco, y durante muchos años los grandes grupos han sido, y ahora continúan siendo, de capital público. ¿Cuántas marcas llegarán? Veremos. Están llegando, digamos, de una manera bastante escalonada. Entre otras cosas, porque el mercado chino se está electrificando a marchas forzadas. Allí hay muchas ayudas para la venta de coches eléctricos. Entre ellas, la facilidad para conseguir una matrícula, porque allí la matrícula se asigna a la persona, no al vehículo, y entonces las autoridades, digamos que están dando las matrículas mucho antes si son para coches eléctricos. Como para ser probador de coches en China. Bueno, no estaría nada mal, tendríamos que ir cambiando la matrícula a cada coche que probamos. Por lo tanto, como hay mucha demanda interna en el mercado chino, digamos que la oleada de coches eléctricos para Europa llegará un poco de una manera más escalonada. Y están las marcas chinas priorizando aquellos mercados en los que se están vendiendo muchos coches eléctricos. Me refiero, por lo tanto, a Escandinavia, al Benelux, a Alemania, a Austria, a Suiza. Están priorizando estos mercados antes de entrar en los del sur de Europa, donde las ventas de eléctricos siguen siendo muy bajas. La más importante de las que ya tenemos es MG, pero vienen muchas otras. Vendrá BYD, ahora hablaremos dentro de un poco de ellos. Entrará también Greatwall con un par de marcas, Oracat por un lado y Wei por otra. Y se está hablando ya también de Chery, que llegará probablemente en 2024 o 2025. Esto por no hablar de NIO y de otras. La verdad es que en este ámbito de los coches eléctricos no hace falta, o el público está demostrando que no hace falta que tengas lo que los ingleses llaman un heritage, es decir, una historia detrás para. No hace ninguna falta. Y la mejor prueba de que no hace ninguna falta para que realmente se crea que los productos son buenos es Tesla. Totalmente. Ahora el concepto ha pasado de ser un fabricante histórico de automóviles a ser lo contrario, una startup electrónica al final, o tecnológica, mejor dicho. Sí, es eso. Y Tesla ha demostrado que eso es totalmente aceptable por parte del público, sobre todo el público que está dispuesto a estar a la última y a gastarse en un dineral en estar a la última. Sí. Nada, llevamos media horita. Venga, seguimos guión. Esto que veis aquí, que es una especie de coche urbano de dos plazas en tándem, un poco como era el Twizy antes, es el Mobilize Duo. Mobilize es una empresa nueva que pertenece al grupo Renault y que se encarga de, digamos, todo aquello que entraría dentro del complejo mundo de la nueva movilidad eléctrica, por supuesto, y que además gestionará tanto la parte de financiación de la marca como la parte de servicios que puedan llegar conectados al car sharing y a este tipo de cosas. Este cochecín que veis ahí es un eléctrico, tracción trasera, no se venderá, perdón, estará disponible en dos versiones de 45 km por hora y de 90 km por hora. Sabéis que los microcoches de 45 km por hora pueden conducirse con el carné de ciclomotor y que para los de 90 hace falta el carné de conducir de coches. Por lo tanto, cada vez que veamos un coche de este tipo veremos que hay dos opciones, una para los, digamos, chavales jóvenes o para gente que no tiene carné y otra para los que ya tienen carné de coche, que pueden correr un poco más, pero no se va a comercializar de manera convencional, es decir, solo podrá adquirirse por suscripción y luego habrá que devolverlo cuando termine el plazo de suscripción. Desde 3 meses a 3 años, cuotas reducidas, coche 100% urbano para moverse en ciudad y enchufable evidentemente en casa. ¿Y esto? Eso no sé si hace falta devolverlo o recogerlo directamente. No esto no se fabricará, es una idea de Mobilize que lo que busca. Hemos dicho que es una empresa de nuevas soluciones de movilidad, ¿vale? Y por lo tanto esto es una propuesta que probablemente no llegue a la serie. Han pensado,
cada vez tendremos más centros urbanos cerrados al tráfico, cerrados a la circulación convencional de Está coches. pasando. Claro, entonces, si tú tienes que moverte en esos sitios, siendo una persona mayor, por ejemplo, con dificultades para moverte, ¿por qué no hacerlo con un coche? Bueno, con un coche no, con un aparato, ¿vale? Monoplaza en el que puedas sentarte y moverte a una velocidad entre 10 y 15 kilómetros por hora, por lo tanto, un poco más deprisa de lo que harías andando, pero muy poco más deprisa para evitar que haya problemas en ese sentido. Y que además puedan estar disponibles en cualquier esquina, porque estos trastos se colocan uno detrás de otro, como los carritos de supermercado. Entonces Exacto. coges el de delante, se desengancha del resto, Porque lo se mueves. acoplan, o sea, la forma que Sí, tiene sí, se acoplan, la carrocería se permite que se acoplen uno detrás de Correcto. otro. Sí, sí. Y luego lo dejas donde y ya está, ¿no? Es una fórmula, digamos, de movilidad Aquí se ve perfectamente. nueva, distinta, pensada para usos muy específicos, pero que es solo una propuesta. Esto, en principio, no se va a fabricar. A ver si hay suerte. No seas malo, Juan Carlos. En el fondo se trata de que dentro de las cada vez más complicadas condiciones de movilidad por lo que es lógico, que las ciudades las estamos convirtiendo en espacios para que las disfrutemos las personas, pues bueno, aquellas que continúen necesitando una determinada movilidad, digamos, de muy corto ámbito, puedan continuar teniendo eso, la posibilidad de moverse, ¿no? Sí, sí, y estamos que lo pasando- hagan además de forma eléctrica, de forma sostenible. La verdad que estamos entre pasando comillas. del concepto de automoción al de la movilidad, en un término mucho más, en un Sí. sentido mucho más amplio, y se habla mucho del transporte de última milla, que dicen muchos los americanos, y al final es eso, ¿no? Viajas desde la población en la que vives hasta la ciudad en coche, hasta un punto determinado, allí puedes cambiar a un microcoche, otro medio de transporte, y luego moverte en un aparatito como este para llegar a la puerta de... Sí, sí. Movilidad multimodal, ¿vale? Esta es la palabreja de moda, en París todo el mundo hablaba de la multimodalidad, de cómo integrar los diferentes tipos de transporte, empezando por el tren, luego siguiendo con el coche y siguiendo con todas estas nuevas fórmulas de movilidad, el car sharing, el coche de alquiler, el coche de suscripción, todos estos nuevos conceptos que poco a poco las marcas irán en cierta manera gestionando, porque claro, en el futuro venderán muchos menos coches y la manera de mantener el negocio va a ser quedándose los coches ellas, ofreciéndolos al usuario, alquilándolos o Claro, vender servicios de movilidad, al fin y al cabo. ofreciendo, exacto, una movilidad un poco más a la carta, ¿no? Venga, seguimos con las novedades, porque esta que viene ahora es importante. Lo que contábamos antes del nuevo sistema eléctrico del grupo Stellantis, más motor, 156 caballos y más batería, 51 kilovatios hora, se aplican también en el Jeep Avenger. Este es un coche más pequeño que el Renegade, por lo tanto es un sub de segmento B de tamaño pequeño, 408, que aprovecha la plataforma del resto de los modelos, es un 208 recarrozado, así de claro, y que se empezará a vender a principios de 2023. Viene en versión eléctrica para toda Europa, pero para los mercados español e italiano, Jeep vende el 10% de los sub que se venden en Italia, porque como estaba dentro del grupo Fiat y se fabricaban coches en Italia se venden muchos Jeep, ha decidido que para estos dos mercados, para España y para Italia, va a tener también una versión de gasolina con el motor 1200 turbo propio Sí, lo que de montan Stellantis sus primos. en la versión de 100 caballos. Y la gran pregunta aquí es, hablamos de Jeep. De Jeep siempre se espera algo más fuera del asfalto. Las otras opciones que hay ahora mismo eléctricas de las marcas primas del grupo Stellantis son de tracción delantera y tal, pero aquí sí va a haber algo más, ¿no? ¿O no? Sí, pero si te soy sincero, no sé cómo. Ahora veremos que esta buena gente de Jeep presentaban un concept car que se llama Avenger 4x4, que es precisamente eléctrico y 4x4. Ahí voy. Pero a pesar de que les preguntamos, les dijimos, vale, ¿y cómo habéis colocado un sistema 4x4 en una plataforma que teóricamente no la admite? Porque si no tendríamos un Mocha 4x4, tendríamos un E2008 4x4. Justo lo que te estaba Dijeron, preguntando. bueno, esto es algo sobre lo que de momento no podemos dar detalles. Yo me estuve mirando este coche por debajo, no vi nada absolutamente raro. Y a mí me da la sensación que es un poco un brindis al sol, es decir, vamos a trabajar para, si hay demanda, acabar ofreciendo una versión 4x4 de este coche, pero de momento, evidentemente, no la tenemos. Vale. Si seguimos, hay preguntas, luego haremos una pausa. Venga, vamos con las preguntas. Venga, alguna Va. pregunta. Que alguna que es un poco, como dice el propio amigo Rogelio Torres, dice una pregunta fuera de tema. Citroën C5 gasolina o Skoda Sportline 150 gasolina, ambos automáticos, ¿que cuál nos gusta más? Citroën C5 gasolina, C5X o C5... Entiendo que se refiere al C5 el Aircross
entiendo que se refiere al C5 Aircross, porque para compararlo con el Skoda, y cuando habla de Skoda Spotlight me imagino que se refiere al Karo. Dile que nos matice un poco más, si es posible. Rogelio, matízanos un poco más si es posible, por favor. Venga, otra. Vamos a mirar aquí. ¿Sabéis si llegará a España Aito? A-I-T-O. Buscamos en la Wikipedia y ahora te damos respuesta. Sí, es una marca china. Sinceramente, no lo sé. Y no lo sé porque, lo hemos dicho al principio, las marcas chinas irán llegando. Sí. España no será prioridad en ningún caso, para ninguna de ellas, y por lo tanto, si llega a Europa, probablemente acabará llegando a España más tarde que temprano. Ah, ITO, vale, sí. Ok. ¡Pum! Se acaba de encender la bombilla. No estaban en París, no lo hemos visto en ningún salón en Europa hasta ahora, no, y sinceramente no sabemos cuáles son Es que hay tantas sus planes. pequeñas marcas que... Sí, hay muchas y hay muchos grupos, sobre todo en China, grupos grandes, que hacen un poco pues como Stellantis o como el grupo Volkswagen aquí, que controlan 6, 7, 8 marcas. Y hay una tendencia muy acusada en China, que es que como la mayoría de las marcas son completamente nuevas, lo que hacen cuando lanzan una gama eléctrica es lanzarla sobre otra marca distinta. Es decir, si hay una marca, por ejemplo, pues Great Wall, ¿no? Que tiene Wei, Sí. que es una marca de coches convencionales. Vale, pues cuando lanza coches eléctricos, lanza una marca con un nombre diferente. Y entonces es realmente un lío. La de marcas que hay en estos momentos en China es brutal. ¿Cuántas vendrán? Ni idea, Vale, hay sinceramente. dos preguntas que me tocan a mí. Venga. La primera porque facilita. ¿Volvo estaba presente? No. Volvo, como tantas otras, no estuvo presente. Ni en este salón ni creo que en casi ninguno, porque ya hace mucho que dijeron que esto no va con ellos, que los Volvo se venden solos y que ellos hacen sus propias acciones de marketing y que va a ser difícil que los veamos en el salón. Y luego estás off topic también. Juan Carlos, ¿qué te pareció el 5008, el Peugeot, cuando lo probaste? Me interesa tu opinión. Me parece una compra bastante sensata, una alternativa muy buena al 3008, incluso si no piensas usar las 7 plazas, porque realmente el maletero es una barbaridad en un coche de este tamaño. Para las dimensiones exteriores es un coche muy bien aprovechado. Tiene buen chasis, va bien, hay motores interesantes, consumos razonables para un coche tan grande y pesado. Luego, por favor, tú llegas, te sientas el volante y miras el volante y ves si te sientes cómodo con un volante tan pequeño en una situación muy baja. Hay personas a las que les encanta y hay personas a las que no son capaces de acostumbrarse a eso. Yo me acostumbré con dificultad, ese es mi consejo. Así que, en principio sí, pero pruébalo. Y tiene una cosa muy buena el 5008, que son las 3 plazas traseras. Que eso... Además eran sí, son asientos independientes. individuales independientes. Sí, y eso cierto. es muy difícil de encontrar ahora mismo en un coche de este segmento, es prácticamente el único. El Citroën C5 Aircross también las tiene. El 5008 tiene además la tercera fila de asientos, por lo tanto es un coche de 7 plazas, pero que sobre todo detrás tiene 3 asientos individuales. Y esto, cuando tienes 3 niños, es la panacea. Última y tenemos que seguir. ¿Ha estado Toyota en el Salón de París? No, no ha estado tampoco ninguna japonesa, ninguna coreana. No, ninguna. ¿Habéis probado el Toyota Corolla Cross? No ha llegado a España todavía. No, todavía no. De hecho, ahí hay un problema. Yo lo estuve comentando con la gente de Toyota la última vez que estuve con ellos, que fue cuando presentaron las novedades, la nueva gama del Toyota Corolla. Y claro, ¿y el Corolla Cross qué? Porque es un coche que se vende ya en otros mercados, que tenía que llegar a Europa. A ver, están buscando la manera de encajarlo en la gama. Toyota ahí tiene una serie de problemas, entre comillas. Primero, que el Yaris Cross es bastante grande y se les echa muy encima, que el RAV4 es relativamente pequeño para el tamaño que tiene, porque todavía tiene Highlander por encima, y por lo tanto, el hueco que hay entre el Yaris Cross y el RAV no es muy grande, pero es que además, encima, ahí tiene el CHR, que además va a llegar una nueva generación ya, muy pronto. ¿Y es el que mejor están vendiendo? Sí. Y como es uno de los coches que mejor venden, meter un coche más ahí, tienen que afinar mucho, sobre todo en cómo escalan, cómo ponen los precios de uno y de otro, y están peleando un poco con eso, pero acabará llegando, y no creemos que tarde mucho. Efectivamente. Pues venga, seguimos, porque si no... Va, volvemos a París. Este coche es el Opium Máquina. Es una startup francesa, lo ha diseñado un tío que viene de Porsche y que viene de Tesla, y que por lo tanto tiene un poco de idea de lo que es un coche eléctrico. Es una gran berlina alimentada por un fuel cell de hidrógeno. Hay 2 versiones y están viendo a ver si consiguen el dinero suficiente como para poder fabricarlo. De hecho, tienen ya una planta que parece ser que empezará. Están hablando de un precio sobre 120.000 euros, que es más o menos pues, lo que vale un Taycan, lo que vale un Audi e-tron,
que serían sus rivales directos. Están viendo a ver si consiguen fabricarlo, pero claro, para una startup es complicado. Sí que es cierto que siendo un coche eléctrico es un poco más fácil, Tesla lo ha demostrado, Sí. y hay otras marcas que también están empezando. También pero es verdad que cuando Tesla llegó no había tenía nadie. verdadera competencia, Sí. y ahora aquí te puedes, lo que has dicho, te puedes comprar el Audi e-tron GT, te puedes comprar el Porsche Taycan, o por el mismo precio, presumiblemente, te puedes comprar un coche totalmente desconocido. Sí. Esa es la duda, Sí, esa es la duda. Claro, tendrás la exclusividad de que habrá pocos, eso sí. pero es complicado. Estos coches son para valientes. Sí, un poco sí. Y pasamos de un coche que es, digamos, la parte top de la gama eléctrica a la parte más inferior, otro concepto de movilidad, este de dos plazas uno al lado de otro. Y este es interesante porque este es el Silence 04, que es un coche que se fabrica en España. Por lo tanto, bueno, tendremos también un coche de este tipo, de movilidad 100% urbana, también 45 km por hora y 90 km por hora. Pero este tiene una particularidad muy interesante, y es que ese redondel que veis abajo, iluminado, eso es una batería. Lleva dos, una en cada lado, y estas baterías son las mismas que utilizan las motos de Silence, y se recargan así, en un aparato en el que pueden recargarse un montón al mismo tiempo. Claro, ¿qué se consigue con eso? Pues se consigue esencialmente que tú, cuando tienes el coche sin batería, puedas parar en una estación de recarga, cambiarlas y seguir. O si no, si el coche tiene que dormir en la calle o lo tienes en un parking en el que es muy difícil hacerle llegar una línea para recargar, coges las dos baterías, que además van con una especie de carrito, son como un trolley, tienen una asa que se saca, las subes arriba, las enchufas, al día siguiente las bajas, pum, las metes en el coche y te vas. Por lo tanto, bueno, es una idea diferente a la de los demás, pero que puede resultar muy útil para determinadas personas, eso, que no tengan un enchufe a mano. Tiene mucho sentido. Yo solo veo dos inconvenientes a priori. Uno sería la estandarización, quizás, porque sería bueno que hubiese un sistema similar entre diferentes marcas que están compitiendo entre sí al final. Sí. Y el otro, claro, la reducción de autonomía, ¿no? Porque al final no puedes aprovechar. No, es una batería más pequeña, sí, la autonomía no es tan grande y por lo tanto sí, ese es un, digamos, un pequeño inconveniente. Pero el concepto de baterías intercambiables sería una interesante solución, Sí, sí. desde luego. Este también es interesante, ¿eh? Es el Picolino el Microlino de Micro. Micro es una empresa que algunos recordaréis que fabricaba patinetes convencionales, luego ha hecho patinetes eléctricos también, pero los primeros eran convencionales. Esto es una recreación moderna del Isetta famoso de los años 60, un coche que llegó a fabricar BMW. Es una patente italiana de la marca ISO, por eso se llama Isetta, pero que luego fabricó BMW también bajo licencia en Alemania, que se fabricó también en España bajo licencia, y que era un coche que tenía la peculiaridad de que solo tenía una puerta delante que se abría entera. Y en el Microlino, ahí lo veis, lo podéis ver ahí, se mantiene exactamente igual, con la diferencia de que en el antiguo el volante también se iba, cuando abrías la puerta, se llevaba el volante, y en este no, en este se mantiene el volante puesto porque no se podía homologar este coche con el volante yéndose con la puerta, y al final han acabado haciendo esto. Sí, sí, sí. Este es el Oracat, que es un coche eléctrico también con unos 300 y tantos kilómetros de autonomía, con un diseño así un poco neo-retro. Parece un Mini, según cómo, tiene alguna cosita, alguna reminiscencia de Porsche, entre comillas, buscando Beetle también. Es que, bueno, también un poco el Beetle. Y sí. visto por detrás podría parecer incluso... Es que es una mezcla de todo, es muy típico de los diseños chinos. Sí. Este es uno de los coches eléctricos chinos que debería llegar más pronto. De hecho, ya se está vendiendo en algunos mercados. Esta marca es de Great Wall y en principio va a llegar a España. Veremos cuándo, porque no hay plazos. En la mayoría de las marcas chinas no hay plazos. Lo de Funky Cat es definitivo, ¿eh? Es definitivo, sí. Y este es otro coche un poco más grande que parece un Panamera Panamera feo. Bentley. Sí, tiene eso, aires de Pero muchas ¿este cosas es el a la vez. frontal? ¿Es el frontal o es la trasera? Esto es la trasera, Ah. sí. Parece un Picasso, que no sabía si iba o Sí, venía, sí, ¿te sí, acuerdas sí, del sí. Sara Picasso? Pues pasa un poco... Citroën Ami también. Pasa un poco lo mismo, exacto. Y este es el Namex, que es otro proyecto francés, también relacionado con el hidrógeno, pila de combustible en este caso. Bueno, un coche que está todavía más verde que el Opium que habíamos visto antes, a pesar de que tiene diseño de Pininfarina. Esto es una maqueta, no tenía ni tan siquiera el interior definido, y es, de nuevo, una declaración de intenciones. ¿Hay alguien que quiera financiarlo? Sí, pues estaremos encantados de que venga y nos eche un cable, ¿no? Es un poco esto. Nos preguntaba un espectador precisamente del tema del hidrógeno, ¿pero no es peligroso? A ver, Peligroso es salir a la calle. todas las mañanas.
Estoy contigo, Juan Carlos. Cuando me dicen el hidrógeno no es peligroso, contesto siempre lo mismo, siempre lo mismo. Llevamos un siglo y pico sentados sobre un tanque de 50 litros de líquido inflamable. Que además ahora nos hacen repostar a nosotros mismos. Correcto, que tenemos que repostar. ¿Eso no es peligroso? Claro que es peligroso. El hidrógeno, ¿qué problema tiene? ¿Que es peligroso también? Sí, es un gas un poco rarito, es muy volátil, pero también es cierto que cuando se resquebraja un depósito, el hidrógeno se va para arriba, es decir, no estalla. Por lo tanto, se estalla cuando estalla, entre comillas, Hombre, cuando se acumula mucho en un espacio cerrado. por y visto se le la prende fuego. presión en muchos casos es 700 bares, que son más bares de los que hay en Sevilla. Sí, 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 Cuidado. son muchos, es cierto. Te ha quedado bien eso, ¿eh? Me ha salido del alma. Bares e iglesias. En Sevilla tenemos dos cosas, bares e iglesias. Somos gente Y muy calor seria. un poco. Calor, sí, sí. De vez en Tampoco cuando- todo el año, 10 meses, 11 meses, más no. No, No, vale. no. Está bien así, por eso hay tantos bares, coño, es Claro, que es lógico. lógico, normal. Venga, va, seguimos. A ver si pasa el... Ahí, ahí, ahí. Esto es espectacular. ¿Lo ves o qué? ¿Mola o qué? Sí, también es buen coche. Sí, ya sé por qué dices que mola, porque tú has tenido la versión no de carreras de este coche, ¿no? Un Cierto, clásico. cierto. Yo fui uno de los afortunados propietarios de un Fiat Multipla. Tuve un Fiat Multipla en mi época de niños pequeños. Es el mejor coche que he tenido en mi vida, de largo. Es el coche más genial que se ha fabricado en la historia. De hecho, está en el MoMA de Nueva York básicamente como exponente de lo que tiene que ser un automóvil. Y los amigos de Vilebrequin, que son un canal de YouTube francés que hacen cosas muy raras, pues consiguieron lo que se propusieron, que es meterle, ojo, 1000 caballos a un Fiat Multipla. Hicieron un poco lo que Renault hace unos años con el Espace, le han metido un motor central, le han metido barras, por supuesto, ejes ensanchados, bueno, y han conseguido un Multipla de 1000 caballos. Sí. Habrá que ver en su canal de YouTube si esto funciona o no funciona. Yo es una pena, como dije en el vídeo, que hubiera vendido el mío, porque si no, bueno, Sí, sí. es una transformación que Oye, mola, ¿no? habrá que ver lo que hacen, qué son capaces de hacer con el Nissan Cube también, ¿eh? Sí, ese debe ser un proyecto que deberían empezar a tener en mente. Yo les puedo dejar el mío. Tú les dejas el tuyo Sí, y sí, sí, sí. imagínate. Sí, sí. Sin problema, sin problema. Estos coches que estamos viendo ahora, estos 4 que hemos visto, son VinFast. VinFast es una marca que no es china, a pesar de que lo parezca, sino de Vietnam. Y es una marca que se creó hace prácticamente 4 o 5 años, con mucha gente de BMW, con plataformas derivadas de modelos BMW. BMW ha sido un poco, digamos, el socio tecnológico que les ha permitido poner la empresa en marcha, que han hecho coches de combustión en Vietnam, que se han lanzado ya los subs eléctricos 4, el 4, 5, 6 y 7 en Estados Unidos, que han empezado a construir una fábrica en Estados Unidos y que llegan a Europa este mismo año y a España probablemente dentro de 2. Por lo tanto, no solo hay marcas que vienen de China, sino de otros países asiáticos como Vietnam. Y el repaso lo terminamos un poco con estos pequeños coches de movilidad urbana, que habían sido siempre los cuadriciclos ligeros con motor diésel y que ahora ya se están electrificando. Estos son los Asham y los Mega, que ya tienen motores eléctricos. Y ahora pasaremos a la última parte del vídeo, que te la voy a dejar en exclusiva, porque tú estuviste el sábado en París en la presentación de Beyond Your Dreams. No, build your dreams, cuidado, build your dreams, construye tu sueño. Ah, Build. Yo pensaba que era Beyond, más allá de No, tu no, sueño. no, no. Ah, no, es Build. Aquí son Oh, más de Ikea, son Reconozco mi error. entonces. construyetelos tú mismo. O sea que sí, sí, sí. Pero antes una pequeña pausa para una preguntita aquí. Estaba el Ineos Grenadier, no Grenadier, ¿no? Grenadier. En el salón. ¿Creéis que tiene sentido en estos tiempos actuales? Bueno, lo empiezan a fabricar ya. Sí, ya han empezado. Ya han Y- empezado. El otro día llegó un comunicado de prensa de la empresa. Sí, 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 ya Sabéis que han- lo fabrican en Francia, en la planta que era de Smart, que la han comprado y han empezado a fabricar el Ineos Grenadier, que para los que no estéis muy familiarizados con él, es exactamente como el Land Rover Defender antiguo, pero actualizado. Exacto. Con motores BMW, con un chasis mucho mejor que el del Defender, con una posición de conducción normal, no esa cosa rara que ibas así ladeado en el Defender antiguo, pero que busca un poco ser el continuador del Defender y ofrecer... Si tiene sentido o no tiene sentido, yo creo que sí. Hay un mercado de vehículos todoterreno que ahora estaba en manos prácticamente solo del Toyota Land Cruiser, porque es el único que quedaba, y la gente que ha hecho Ineos ha hecho un coche para la gente que realmente necesita un 4x4. Puro y duro, de los auténticos, un 4x4 de los de siempre. Es cierto que lo han hecho muy caro, ¿vale? Porque claro, no deja de ser una empresa nueva que ha tenido que desarrollar el coche desde cero, que solo fabrica ese coche y por lo tanto eso hace que sea caro. Pero es un coche que,
continúa teniendo sentido, en mi opinión. Sí, sí. Para mí lo que no tiene sentido es que está recibiendo mucho cariño tu Fiat Multipla aquel. Fiat Multipla de Dalmau. ¿Qué? Uno de los coches más feos de la historia. ¿Más feos? ¿Por qué? Más feo, pero sí con la boquita pequeña. Sí, sí. No, es diferente, es un coche con personalidad. Es un coche distinto, con muchísima personalidad, Sí. y al fin y al cabo uno cuando se compra un coche va dentro, no va afuera mirando todo el Claro, rato cómo es. claro. No, vas dentro y ya está, y es dentro donde realmente se disfruta un coche, ¿no? Ya. Además, comprar un coche tan feo, y esto os lo digo como consejo, comprar un coche como el Fiat Multipla, te aseguras de tener un antirrobo permanente, no te lo va a robar nadie ese coche. Por lo tanto, por ahí puedes estar muy tranquilo, mucho. Sí, sí, es verdad. No deberían detenerte por robarlo, deberían detenerte por intentarlo. Claro. O sea, por el simple pensamiento. Es correcto. Bueno, pues vamos a pasar de ese coche tan peculiar a los coches peculiares que habíamos quedado que veníamos ahora. BYD o BYD por simplificar. Los chinos de Build Your Dreams que han decidido venir a Europa, pero que en realidad no es que estén fabricando coches desde hoy ni desde ayer. O sea, es una empresa que viene del año 1995, se dedicaban a hacer baterías para teléfonos móviles, de hecho era uno de los principales proveedores de baterías para teléfonos móviles de la época, luego pasaron a hacer baterías para automóviles, empezaron a fabricar los suyos, creo que fue en 2003, y trajeron alguna cosita a Europa, habían Sí, traído un algunos taxis, taxi sí, para sí, Barcelona, sí, yo fui a la cierto, presentación de un taxi, cierto. el coche fantástico, pintado de negro y amarillo prácticamente, aquel BYD, han hecho autobuses, hacen trenes también, y ahora hacen automóviles ya en serio, y vienen a Europa en serio. Entonces, inician su gama con 3 modelos bien distintos, que solo se parecen, que tienen nombre raro, porque uno se llama Han, el otro Tang y el otro Atto 3. Sí, el Han era este rojo que estábamos viendo, que es una berlina convencional. Ahí está, sí. El diseño es muy barroco por fuera y por dentro. Por fuera quizás recuerda más a un Panamera a escala y por dentro es más Mercedes. Esa pantalla, por cierto, es giratoria, o sea, un auténtico espectáculo para los ¿Cómo sentidos. giratoria? ¿Te la puedes Le da- poner horizontal es o un tablet vertical? Android, no un tablet que parece Android, o sea, tiene incluso los símbolos Android por ahí, y le tocas un botoncito y la pantalla se puede colocar en vertical si quieres, o mola. en horizontal, si es rotativa y es muy espectacular. Entonces, el diseño puede ser, el exterior más o menos discutible, pero en cualquier caso es una berlina grande, segmento E, mira, Build Your Dreams, qué maravilla, construye tus sueños, qué maravilla. Es una berlina grande que mide casi 5 metros, por tanto, del segmento E, y tratará de rivalizar, me imagino, con el Tesla Model S. Tiene una batería grande, 85 kWh, y una autonomía que debería superar los 500 kilómetros. Y luego, potencia, toda la del mundo, porque va a tener 2 motores, 380 kilovatios, que hablamos de más de 500 caballos. Dice que va a hacer de 0 a 100 km por hora en 3,9 segundos. Wow. Y puede recargar a 110 kilovatios de potencia. La única pega, sí, a priori, es el maletero, que es muy pequeñito, 410 litros. Y bueno, el hecho de lo que decíamos antes, que es una marca que llega para competir contra actores que ahora ya sí están establecidos en Europa y con precios que no son exactamente de regalo. O sea, no son precios chinos. No es MG en este sentido. Antes de hablar de los precios, es verdad que los interiores de estos BYD dan una primera impresión de calidad muy interesante. Al tacto, a la vista, a la sensación inicial de ajuste, ya los probaremos. Sí. Es buena. Lógicamente, temas de diseño, se nota de dónde viene, mucha lucecita, lo de Build Your Dreams escrito en el salpicadero para que disfrute de esa lectura de nuestro acompañante, está muy bien. Es un coche que tiene muy buena pinta el Han, pero va a costar a partir de 70.400 euros. Eso es dinero, ¿eh? Vale que la versión es esa, quiero decir, toda esa potencia, toda esa autonomía. Habrá otra versión un poquito más sofisticada, con asientos de cuero de gran calidad, que va a costar 4.000 euros más, pero hablamos de 70.000 euros. Y 70.000 euros es lo que va a costar el otro modelo grande que anunciaban, que me encanta el nombre, se llama Tang. Y tú y yo, que tenemos una edad, sabemos que en casa, en verano, un día de calor, mamá quiere un Tang. Este coche. Exactamente. Sí, sí. Y es un SUV de 7 plazas, que también mide 4,87 metros, es casi tan grande como el Han. Tiene 7 plazas en 3 filas. Y debo decir que la tercera fila de asientos me sorprendió porque puedes sentarte realmente cómodo ahí. Bueno, cómodo para ser una tercera fila de asientos. Entonces es un habitáculo bastante espacioso. En lo demás, calca las características de su hermano en cuanto a motorización y baterías. Lo que pasa es que la autonomía va a ser bastante menos buena. En vez de rondar los 500 kilómetros, se va a quedar en unos 400 seguramente. Coche más grande, coche más pesado. Ah, mira, la pantallita, dando vueltas. Mira la pantallita. Qué guay. Qué mona. Y entonces va a tener una autonomía inferior, hablamos de todas formas de unos 400 kilómetros. Lo que pasa es eso, va a tener que competir contra el Mercedes EQC, el Tesla Model Y, el Lexus RZ, y también va a costar del orden de 70.000 euros
precio de partida. No Luego está mal. el tercero y último es esta cosa tan simpática que tenemos aquí. Este es un subcompacto mucho más pequeño, mide 4,46 y se llama Atto 3, que no caí yo en preguntarles qué significa eso, pero así se llama. También tiene buena pinta, sobre todo por fuera, se nota la mezcla de elementos ya vistos en otras marcas, pero da buena impresión, en directo gana bastante. En cambio el interior, a mí me parece que el diseño es excesivo, han tratado de hacerlo muy juvenil, muy simpático, pero se han tomado unas licencias aquí que yo creo que se han vuelto locos. Y Ahora lo veremos, ahora lo veremos. no sé yo si para el gusto europeo puede encajar. Hay controles que parecen los mandos de un avión, Sí. ahí podemos verlo, tanto en las salidas de radiación y tal, parece, si os fijáis en la consola central, parece que tienes que tirar para atrás de eso para hacer que acelere y entonces coja la pista de despegue y salga volando. Pero Rarito, ¿y eso que hay ahí abajo? Que no deben lo ser sé. tiradores de estos de goma para Sí, dejar las cosas algo en que la ya hemos puerta. visto en algunos coches, Sí. nos queda un Citroën, sí se han puesto ahí unas gomas para sujetar cosas que llevemos dentro de las puertas. Entonces, el diseño me parece excesivo, pero por otra parte debo decir que la impresión de calidad es buena, salvo algún detallito. El maletero es muy apañado, hablamos de 420 litros. Y además este coche tiene una plataforma nueva, más avanzada que la de los otros dos, que le da distintas posibilidades. Puede llevar un solo motor delantero o bien uno también trasero, con lo que sería un coche 4x4, Ujú. que puede llegar a los 204 caballos. Y tiene una batería de 60 kilovatios que da 420 kilómetros de autonomía. O sea que promete bastante, pero su precio va a partir desde unos 40.000 euros. Es dinero, ¿eh? Territorio Stellantis, ahí con un diseño diferente, una marca que no es que no tenga recorrido, pero no lo tiene en Europa. No, pero también es cierto pues, que MG está funcionando, que Lynk & Co, que también viene de China, a Sí. pesar de que está muy relacionada con Volvo, pero no deja de ser de Geely, que es un fabricante, propietario al que es el final, sí. propietario de todo, incluida Volvo, incluida Polestar, ¿no? Sí, sí. Y está funcionando también relativamente bien, a pesar de que solo vende por suscripción. Bueno, habrá que ver. Así qué que es esos lo son los que- puntos fuertes, yo creo. Por ejemplo, en el caso de Lynk & Co, suscripción, jugamos un juego distinto. MG, vamos a hacer precios casi de coches equivalentes de gasolina, su juego es el precio. Sí. Aquí son precios que están cerca de la competencia. Es verdad que la primera impresión es buena, habrá que probarlos y ver qué tal van, pero es que hablamos de mucho dinero. Sí, 70.000 euros es mucho dinero para un sub Incluso para un eléctrico. sí, sí, sí. Bueno, que no es tanto dinero como un Mercedes, como ya veremos No. luego. Bueno, hablando de subs eléctricos, venga, va. Que aquí te vemos en un sitio que no es el Salón de París y además mojándote un poco. Sí, porque estaba cayendo la mundial. Los de Mercedes son así. Ellos son diferentes y se pueden permitir cosas como, vamos a París, pero no vamos a ir al Salón de París, no. Nos vamos a alquilar el Museo Rodin, para nosotros y para nuestros invitados y vamos a llevar allí unas cuantas unidades de nuestro nuevo sub eléctrico, que aunque no lo parezca es totalmente nuevo. Se llama EQE Sub y para quien no se puede imaginar a qué hace referencia, es la versión sub del EQE, que es a su vez La versión pequeña del EQS. exacto, la versión pequeña del EQS, y es el hermano sub del EQE Berlina. Porque Sí. Mercedes antes lo tenías muy claro. Ellos cogían todas las letras del abecedario y las iban utilizando, Pero ahora es lo mismo. pero es que con los Porque le ponen eléctricos... una EQ delante, ¿eh? A ver, antes tenías el Clase E y tenías el GLE, que era el todoterreno Sí, pero es que ahora hay derivado. dos EQEs. Y ahora tienes el EQE y el EQE Sub. Y si hacen un... También tenías el E y el EQP y el ET Model, que era el familiar, y no pasaba Sí, pero nada. ahora también cogen a la AMG y dicen que es el sub Mercedes AMG EQE. Claro, porque ahora Mercedes tiene dos marcas, Mercedes-Benz por un lado y Mercedes-AMG por otro. Impresionante. Pero las cosas como son. El bicho impresiona en directo. Visto desde lejos, visto en fotos, dices, vale, es un EQS a En escala, reducción, sí. que lo es. Vale, por dentro es como el EQE un poco ahí trasladado, Que es como el EQS, pero... también, efectivamente. Pero gana muchísimo, y más con ese color que tenía la unidad expuesta allí, impresiona bastante. Es un sub también de 4,86 metros de largo, que tiene más de 3 metros de distancia entre ejes, entre rueda y rueda. O sea que problemas de espacio interior no hay y ninguno. batería gorda, eso significa que la batería es grande, es lo que hablábamos al Batería principio. grande, mucho peso, pero claro, la versión con más autonomía llega a los 590 kilómetros en ciclo combinado. O sea, no es el valor máximo en ciudad. O sea que, si en vez de 590 son, 400 y pico, ya en el mundo real, digamos, Sí. ya da bastante tranquilidad. Han sacado de diferentes versiones, con un motor trasero o con dos motores y entonces con tracción total. Y la versión AMG. La versión AMG. A mí lo único que me choca, aunque entiendo que es identidad de submarca, en este caso, es la parrilla esta, ¿cómo le llaman? Panamericana, ¿no? Con las lamas verticales.
sobre una no parrilla. Ya. Sí, pero le da un aspecto más de Mercedes de toda la vida. Sí, pero se parecen muchísimo, tampoco lo han hecho tan... creo que es intencionado, que las versiones AMG no sean tan radicales, pero son dos, he dicho que son versiones porque son dos. Está la 43, que es Formatic, que se conforma con 350 kilovatios, 476 caballos, y la 53 Formatic Plus, el Plus ese cuenta mucho, y son 460 kilovatios, 626 caballos, que llegan a 687 caballos con el paquete AMG Dynamic Plus. 687 caballos es un aparato que debe estar rozando las 3 toneladas. Tiene que estar ya cerca de las 3 toneladas y está pensado, yo creo, más que nada para ir en línea recta. Ya. Porque... Bueno, como todos estos coches eléctricos tan potentes. Las leyes de la física estamos haciendo lo que podemos con ellas, estamos trabajando en ello, pero de momento siguen ahí. Son automóviles que siempre impresionan por esa potencia tan tremenda en cualquier momento de la aceleración, pero... decir, sí, tengo un AMG, pero no puedes esperar lo mismo que podrías esperar de otro tipo de AMG. Bueno, nos dicen por aquí, porque tenemos un montón de gente aquí detrás, aunque no lo parezca, esto es muy pro, tenemos a los de Krator como siempre, están Miquel y Adrià aquí detrás, y además nos están ayudando Liz, Paul y Pilar, que están aquí retomando cosas de lo que estáis comentando y tal. Nos dicen que, bueno, que hay que ir ahuecando, que hay que ir a comer. Por lo tanto, hacemos una última pregunta, selecciona la más complicada, la más divertida, en realidad, selecciona la que quieras, contestamos esa y despedimos este primer... ¿Cómo era? ¿Plataforma morada? Plataforma morada. Venga, dale. Estoy viendo muchos comentarios, es que estoy viendo comentarios sobre el múltipla todavía. Es normal. Que no es lo digo normal. lo digo por hacer daño. Juan Carlos, es uno de los... Que no soy molesto. Es uno de los coches importantes de la historia del automóvil, pero por lo tanto es normal, es normal. Aquí hay una pregunta que ahora, en serio sí es relevante, es porque se hace mucho de esperar y ahí está. La marca premium de Hyundai Genesis llegará a España. Yo ya no sé si preguntan cuándo o si llegará. Sí llegará. Sí llegará. Porque ya. Sí, llegará también. Es como cuando te llaman, oye, que ya estoy llegando y no han salido de casa. Es un poco así. Llegará. Sí, que ya estoy ahí. Vamos a ver. Genesis está ya en Estados Unidos, que ya os podéis imaginar que siempre es el primer mercado al que van este tipo de marcas. Lexus empezó ahí, Acura empezó ahí, Infiniti empezó ahí y por lo tanto Genesis ha empezado también ahí, aparte de Corea, que se lanzó evidentemente primero en Corea, ya está en Estados Unidos y han hecho un par de coches ya expresamente para Europa. En algunos países de Europa ya se venden, por ejemplo en Alemania ya se están comercializando los Genesis. Lo que han hecho es un plan de lanzamiento también en 2 o 3 etapas. Han empezado por los mercados, digamos, más receptivos a ese tipo de coches, que son Suiza, Alemania y creo que es Holanda. Han empezado por estos 3. Luego seguirá una segunda fase en que estarán en Reino Unido y Escandinavia. Y luego vendrá una última fase en la que también va a estar España. Claro, la previsión era llegar bastante antes de lo que han llegado, pero por los temas de pandemia, por los problemas que ha habido de suministros y tal, se ha ido retrasando un poco el tema. Pero sí, Genesis va a llegar a España para competir con el resto de marcas premium, contra Lexus, contra las alemanas, contra Jaguar, que va a ser 100% eléctrica dentro de muy poco, contra todas las marcas premium, porque el mercado premium es el que menos sufrirá la transformación a la electrificación. Como la gente que compra coches premium ya está acostumbrada a pagar mucho dinero, le dará igual y por lo tanto estaremos ahí. Las que sufrirán serán las marcas generalistas que pasarán de tener coches de 20.000 a coches de 35 y ahí sí que... A ver cómo se lo montan. Pues esta ya es la última que tenemos tiempo para leer. También tiene que ver con Hyundai y es que si van a hacer un restyling del Kona y una versión con más autonomía. Bueno, es que el restyling del Kona ya se ha hecho. Sí, el restyling del Kona es muy reciente, por lo tanto ya se ha hecho la remodelación de media vida y lo que habrá es un futuro nuevo modelo con una sobre base Kona. Plataforma actualizada. Probablemente la plataforma será más o menos la misma porque se comparte con el sistema de baterías y motores seguramente sí. De momento no está previsto que tenga mayor autonomía, pero de todas maneras el Hyundai Kona dentro de sus segmentos es el coche con más autonomía, de manera que no lo necesita. Sí que es verdad que hay una versión menos potente con menos autonomía, pero la superior que es bastante cara. Y con más variedad de mecánicas casi en general. Sí, el vehículo como tal en sí. Hibridaciones de toda clase. No habrá cambios en los próximos 2 años en Kona, no va a haber cambios. No lo creo. Pues nada. ¿Qué más? ¿Despedimos pues?
Pues despedimos. Oye, que muchas gracias por haber estado hoy a todos, tanto los que estáis en YouTube como los que estáis en la otra plataforma innombrable, porque también estamos en YouTube. Y por lo tanto, ya lo sabéis, a partir de ahora estaremos en ambas. Iremos haciendo cositas aquí, en esta plataforma nueva. Seguiremos haciendo un montón de cosas en YouTube, como siempre hemos hecho. Seguiremos publicando nuestros vídeos allí. Y por lo tanto, nos alegrará seguir viéndonos en ambas, que seguís comentando. Ahora nos pondremos, Juan Carlos y yo, un rato a contestar algunas de las preguntas que quedan abiertas y por lo tanto, lo dicho, que muchísimas gracias por estar ahí y volveremos un día de estos, ¿no? Por supuesto, y gracias por vuestras opiniones, gracias por vuestros comentarios, porque al final es lo que yo siempre digo, que la opinión nuestra está bien, pero que aquí la que importa de verdad es la que nos traéis vosotros. Así que estamos encantados de verdad de que comentéis cositas, de que preguntéis lo que sea, y lo que no sepa responder yo, lo responderá este señor, lo que no sepa él, pues ya no sé. Pues eso. Sí, y recordad que además de en estas plataformas de vídeo, de streaming y de estas cosas, también estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en... ¿Telegram? Ahí. Es que estamos en todas ¿Dónde no partes. estamos? En todas partes. Lo dicho, chicos, hasta la próxima. Gracias por estar ahí.